La misión hoy es resolver las preguntas de razonamiento verbal del segundo parcial CEPREUNI 2025-1. Una novedad, los temas no han estado señalados previamente, pero se podía resolver. A ver, inclusión de información. Había que leer el texto y deducir qué enunciado podría completar adecuadamente este texto. A ver, dice, 1. Jane Goodall tenía razón al advertir que más pandemias azotarán nuestro planeta debido a nuestra relación irrespetuosa con la naturaleza. 2. Vacío. 3. Tal reducción se evidencia con el retroceso de los glaciares del Ártico, como demostró un equipo de científicos canadienses el año 2021. 4. Los investigadores estudiaron la muestra recuperada del cuerpo de agua más grande del Ártico de su país. 5. Determinaron que los virus generados por el deshielo son capaces de infectar a nuevos huéspedes en el norte. El tema es que van a haber más pandemias en el futuro. ¿Por qué? La razón la dice en la oración 1, en la enunciado 1, porque hay una relación irrespetuosa con la naturaleza. Y la 3 dice, tal reducción, este es un referente, es una anáfora, y esta reducción debe estar tratada en la 2, y eso solamente está en la alternativa E, donde dice que la reducción de especies. Como primatóloga sabe bien que la reducción de especies y ecosistemas limitará las barreras biológicas naturales que contienen a los virus, y ahí dice tal reducción de especies y ecosistemas. Se acabó. Pregunta 31, la E. Sigamos. Vamos a ver. Precisión léxica. Dice el texto, a ver. Vamos ahora a la 32. El joven ingeniero decidió iniciar una amistad con su colega extranjera. Las amistades se inician, y cuando una amistad se inicia, eso se llama entablar una amistad, una conversación. Eso es iniciar amistades o conversaciones. Precisión. 33. El manuscrito hallado era entendible. ¿Qué es manuscrito? Un libro escrito a mano. Era entendible, era comprensible. La letra era comprensible debido a su óptima conservación. Eso es legible. Se acabó. Antonimia contextual. Ahí hay que buscar un antónimo para la palabra subrayada, pero en ese contexto. Su firmeza influyó en el rendimiento académico del estudiante universitario. Ahí firmeza no entra como fuerza, ahí firmeza entra como perseverancia, porque habla del rendimiento académico. Perseverancia. Lo contrario debe ser volubilidad, ¿no es cierto? Y ahí es inconstancia. Número 34, la de 35. Vamos a ver la 35. Dice lo siguiente, conectores lógicos. Los escritores de la generación 27 se caracterizaron por el uso de técnicas vanguardistas. Emplearon el verso libre. Punto. Consideraron esos escritores de la 27 como modelos a los autores del siglo de oro. Revaloraron la tradición española. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el texto habla de la generación 27, están mirando, y habla de que hicieron uso de técnicas vanguardistas. Además, no es equivalencia, emplearon el verso libre. Entonces, acá debe entrar un conector copulativo. Y miro las alternativas, y copulativo es este también. Vamos a ver. Y acá dice, consideraron como modelos a lo del siglo de oro. Entonces, acá entra otro copulativo. Y lo del siglo de oro es el siglo de oro español, por lo tanto aquí entra un conector de equivalencia. Mirado eso, aquí entra un conector de equivalencia. La clave es esta. Si usted la lee, la C va a tener sentido. No había que saber, simplemente es la coherencia que se devuelve al texto. Los escritores de la generación 27 se caracterizaron por el uso de técnicas vanguardistas. También emplearon el verso libre.
inclusive consideraron como modelos al autor del siglo de oro. En otras palabras, ahí hay que revalorar la tradición española. ¿Por qué? Porque el siglo de oro es el siglo de oro español. Muy bien. 36, información eliminada. Aquí había que armar un texto con 4 de las 5 ideas presentadas, con 4 enunciados de los 5 que nos ofrecen. Si yo voy muy simple, leo todas, dice el agua cubre casi el 70% de la superficie del planeta. 2. El agua está sometida a un ciclo de evaporación y precipitaciones que la redistribuyen en la superficie del planeta. 4. En los continentes, el agua chorrea y se infiltra en el suelo o bien se evapora de nuevo. El balance hidrológico del agua es totalmente estable. Los desajustes efectuados por el hombre podrían trastocar el equilibrio del agua. Si yo pongo como tema el agua, no voy a encontrar una solución, porque las 5 hablan del agua. Entonces debería ir a algo más particular y habla en la 1 de su extensión. ¿Están mirando? En la 2 habla de su redistribución. ¿Están mirando? Del agua. En la 3, redistribución, porque dice chorrea, infiltra en el suelo, se evapora, entonces se redistribuye. Acá habla también redistribución. La 4, el balance hidrológico, se redistribuye, y la 5 también. Entonces el tema es la redistribución del agua en el planeta. ¿Cuál se elimina? La 1, por irrelevancia. ¿Están mirando? ¿Correcto? Ya está. Pregunta 37, plan de redacción. Había que ordenar en función del título y la información presentada en los enunciados. Leo, el bien y el mal. Tanto el bien como el mal, desde luego, están presentes desde las reflexiones sobre Dios. 2, pregunta final. ¿Puede esta divinidad, Dios, haber instituido el sufrimiento para la sirve humana? 3, la vida humana no solo contiene el bien, sino que está inundada por el mal. 4. ¿Puede ser Dios en ese sentido responsable del mal? 5. ¿Tiene sentido pensar que una divinidad benevolente haya creado un mundo transido de angustia? Ya está. Porque hay muchos indicios. 1, quizá evidente para algunos, quizá muy evidente, es la 2, que habla de pregunta final en este contexto. Y esta 2 debería ser la última. ¿Hay alguna? Sí, hay una acá. Candidata para ser la clave. Si ya tengo eso, busco otro indicio. ¿Será posible que la 3 sea introducción? Y por lo tanto, porque eso está acá en la A, y por lo tanto ser la clave, sí lo es. Y vamos a ver la alternativa, a ver si el texto recobró coherencia, el bien y el mal. La vida humana no solo contiene el bien, sino que está inundada por el mal. Tanto el bien como el mal, desde luego, están presentes desde las reflexiones sobre Dios. ¿Puede ser Dios en ese sentido responsable del mal? ¿Ves? Ahí está. Bien, ¿ah? ¿Tiene sentido pensar que una divinidad benevolente haya creado un mundo transido de angustia? Pregunta final. ¿Puede esta divinidad haber instituido el sufrimiento por la especie humana? Excelente. Ya está. Inclusión de información. Quedan otra vez 5 enunciados donde yo debo deducir qué idea va en el espacio faltante. Leamos. Hay que ponerle tema. El término monarquía proviene de las voces griegas monos y argeín. No se preocupe, lo que el texto dice. Ahora, si yo sabía que era arquia, vale también, pero en el texto yo no corrijo nada. El término monarquía proviene de las voces griegas monos y argeín. 2, vacío. 3, a ese único gobernante se le denomina monarca o rey. 4, no obstante, las denominaciones para este cargo varían según la tradición oral y la estructura jurídica de cada gobierno. 5, asimismo, el poder del rey puede identificarse o no con la soberanía, ser absoluto o estar limitado. ¿De qué están hablando aquí? Aquí están hablando del origen etimológico, del origen y las características de la palabra monarquía. Y acá hay un referente, se llama anáfora, que es básico, dice a ese único gobernante. Entonces, acá en la oración que falta, en el enunciado que falta, debe referirse a un único gobernante, y eso está en la B. A ese único gobernante se lo denomina monarca rey. Perdón, el término monarquía proviene de las voces griegas monos y argeín.
Su traducción literal sería gobierno uno solo. A ese único gobernante, excelente, se acabó. Pregunta 39, definiciones. Acomodarse por bondad al gusto y voluntad de otro. O sea, yo me acomodo, soy sujeto dependiente de lo que otro hace, dice por gusto, por bondad, ¿no es cierto? Por gusto, porque quiero hacerlo. Eso se llama condescender. Y generalmente somos condescendientes con personas débiles o con personas que queremos mucho, ¿cierto? Eres muy condescendiente. No, consentir, no consentir es aceptar capricho de los demás. Antonimia contextual. El contexto determina el sentido de la palabra. Porque si yo tengo efervescencia fuera del texto, efervescencia es, por ejemplo, cuando sale el gas de una gaseosa. Pero aquí está en otro contexto, resolvió sus problemas personales con efervescencia. ¿Con qué? Con agitación. Agitación. ¿Está mirando? Lo contrario al antónimo debe ser calma. ¿Cuál es calma? Tranquilidad. Y si yo reemplazo con el texto, le va a dar sentido, un sentido totalmente contrario. Comprensión de lectura, texto 1. Dice, debido a muchos factores, a lo largo de la historia, ha habido muchas maneras de clasificar la ciencia. Una de esas variables considera que los conocimientos científicos no han sido los mismos de siempre, sino que progresivamente han ido surgiendo o desapareciendo en la medida en que el ser humano en su práctica de investigación científica va descubriendo nuevos fenómenos, hechos y regularidades, y así se especializan cada vez más. Principalmente se puede clasificar la ciencia teniendo en cuenta dos criterios, según su objeto de estudio y según la función que realiza. Si yo subrayo, por ejemplo, hasta acá analizo de qué hablan. Hablan de las diversas maneras de clasificar la ciencia. Es una posibilidad que hable el CESLEX. Y una de esas variables, de diversas maneras, es considerar que los conocimientos no son los mismos, no han sido los mismos, han ido surgiendo, desapareciendo, porque han habido investigaciones, nuevos descubrimientos, nuevos fenómenos, y luego dice, principalmente se puede clasificar otra vez a las ciencias, teniendo en cuenta los criterios. Entonces, el texto que habla de la clasificación de las ciencias. ¿Está mirando? Y le preguntan el tema central. Por favor, eso antiguamente se llamaba título, hoy día se llama tema central. Es una expresión, un enunciado nominal, simplemente nombra y es generalizante. Aquí, si yo había puesto clasificación de las ciencias, acá está la de criterios para clasificar a la ciencia. ¿Se acabó? Otro texto, dice el otro texto, usted lo ha leído, dice: los conceptos teóricos son constructos que sobrepasan la experiencia y por lo tanto hacen posible la explicación de la misma. Un concepto teórico es un grupo de conveniencias y ventajas en el que se aúna un cierto número de cosas de tal manera que nos permiten referirnos a ellas como un todo. Por ejemplo, los conceptos de velocidad y rapidez permiten dar una caracterización adecuada con la palabra movimiento. Cuando se requiere una introducción formal de esos conceptos científicos, se hace necesario introducir definiciones como recurso primigenio para el establecimiento de alguna regla que permita atribuir significados desde lo cualitativo, comparativo y hasta lo cuantitativo. Además, las definiciones sirven para eliminar la ambigüedad y vaguedad de los conceptos. Al inicio habla de conceptos teóricos, pensemos que es el tema, conceptos teóricos, hasta ahí estamos bien. Y luego dice, cuando quiero usar esos conceptos teóricos, quiero darles formalidad, utilizo ¿qué cosa? Definiciones. Para que ese concepto sea más preciso. Entonces quiere decir que los conceptos tienen la función de explicar, ¿sí?, la experiencia, las definiciones también. Y luego en la parte final, en el medio hacia adelante, habla de definiciones que permiten, y dice además, las definiciones, además, permiten o sirven para eliminar la ambigüedad y vaguedad de los conceptos. Entonces, el texto habla de que los conceptos y las teorías hacen posible la explicación de las experiencias. Y acá te preguntan, elija la idea que presenta la idea principal del texto.
El tema abarca todo el texto, pero es nominal, no afirma ni niega, en cambio la idea principal sí. Pero en este caso me parece que en la clave debería estar conceptos y, conceptos y definiciones. Las dos. Siempre aplica. Y eso te preguntan, la idea principal llega a saber, los conceptos y las definiciones se complementan para explicar el entorno. ¿Cuál es el entorno? Las experiencias. ¿La vieron? Listo. Si usted nos sigue en TikTok, nosotros hemos hecho esta pregunta 43. Revísela, está. Toda repetición es simple casualidad. Dice la 43. Nosotros siempre proponemos que el alumno debería darse cuenta del contexto y deducir los conectores antes de ver alternativas. Cada cual tiene su estilo, su método y no lo vamos a discutir. La hambruna sigue asolando, sigue destruyendo Somalia. La sequía no permite cultivar alimentos. Es imprescindible el apoyo internacional, muchos logren sobrevivir. El contexto aquí es que Somalia está en mala situación porque no tiene que comer. Entonces mire, hay hambruna y la causa es la sequía. Esa es la consecuencia y esa es la causa. Y entonces si acá hay consecuencia causa, este conector es conector causal. Y causal tengo aquí el ya que y causal tengo el pues y ya no tengo más. El segundo, hay que apoyar internacionalmente, si es una consecuencia, quiere decir que acaba un conector consecutivo y consecutivo solamente es este. Y el último es de finalidad y es para que lo completa y es correcto. La hambruna sigue asolando en Somalia, pues la sequía no permite cultivar alimentos. Por ello, es imprescindible el apoyo internacional para que, a fin de que, muchos logren sobrevivir. Analogías, y se terminó verbal, 44, policía, comisaría. Entiendo yo que en este contexto me conviene policía no como institución, sino como agente. Y digo fácilmente, el policía está en la comisaría. Si usted sabe esto es ser lugar. El bailarín en el escenario sí, el maratonista en la pista sí, el vigilante en la torre sí, el vendedor en la tienda sí y el ingeniero en la mina sí. Parecen todas, regreso. El policía está en un local llamado comisaría. La intención de la relación, esta no va a ser porque esto es un local, sino es una parte, esto no es un local, esto tampoco es una parte, este sí es un local y esta no. Además que el ingeniero no siempre está en la mina, depende de qué ingeniero. Y es esta, el policía está en la comisaría como el vendedor en la tienda. Última. Si alguien se da cuenta, esto es efecto causa. ¿Por qué? Porque debería haber un deterioro de alguna cosa en el objeto para que se pueda restaurar. La casona colonial está deteriorada, necesario resolverla. Entonces, el restaurar es una consecuencia de que haya deterioro. El tratar consecuencia de que haya enfermedad, aparentemente. Remediar, no, aparentemente, no. Listo. ¿Qué voy? El restaurar, ¿qué hace? Vuelve a su estado original al objeto. En cambio, cuando se habla de la enfermedad, ella ahí no es tratar, sino curar para que vuelva a la normalidad. Y sí es cierto, se debe restaurar un deterioro y se debe enmendar un defecto entendido como error. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Nos vemos en YouTube y en TikTok. Los domingos estamos haciendo clase en vivo en TikTok de 8 a 10 de la noche. Cuando quiera, escúchenos y siga aprendiendo. Gracias a todos. La misión hoy es resolver las preguntas de razonamiento verbal del segundo parcial CPREUNI 2025-1. Una novedad, los temas no han estado señalados previamente, pero se podía resolver. A ver, inclusión de información. Había que leer el texto y deducir qué enunciado podría completar adecuadamente este texto. A ver, dice, 1. Jane Goodall tenía razón al advertir que más pandemias azotarán nuestro planeta debido a nuestra relación irrespetuosa con la naturaleza. 2. Vacío. 3. Tal reducción se evidencia con el retroceso de los glaciares del Ártico, como demostró un equipo de científicos canadienses el año 2021. 4.
Los investigadores estudiaron la muestra recuperada del cuerpo de agua más grande del Ártico de su país. 5. Determinaron que los virus generados por el deshielo son capaces de infectar a nuevos huéspedes en el norte. El tema es que van a haber más pandemias en el futuro. ¿Por qué? La razón la dice en la oración 1, en la enunciado 1, porque hay una relación irrespetuosa con la naturaleza. Y la 3 dice, tal reducción, este es un referente, es una anáfora, y esta reducción debe estar tratada en la 2, y eso solamente está en la alternativa E, donde dice que la reducción de especies. Como primatóloga sabe bien que la reducción de especies y ecosistemas limitará las barreras biológicas naturales que contienen a los virus y ahí dice tal reducción de especies y ecosistemas. Se acabó. Pregunta 31, la E. Sigamos. Vamos a ver. Precisión léxica. Dice el texto, a ver. Vamos ahora a la 32. El joven ingeniero decidió iniciar una amistad con su colega extranjera. Las amistades se inician y cuando una amistad se inicia, eso se llama entablar una amistad, una conversación, eso es iniciar amistades o conversaciones. Precisión. 33. El manuscrito hallado era entendible. ¿Qué es manuscrito? Un libro escrito a mano. Era entendible, era comprensible. La letra era comprensible debido a su óptima conservación. Eso es legible. Se acabó. Antonimia contextual. Ahí hay que buscar un antónimo para la palabra subrayada, pero en ese contexto. Su firmeza influyó en el rendimiento académico del estudiante universitario. Ahí firmeza no entra como fuerza, ahí firmeza entra como perseverancia, porque habla del rendimiento académico. Perseverancia. Lo contrario debe ser volubilidad, ¿no es cierto? Y ahí es inconstancia. Número 34, la de 35. Vamos a ver la 35. Dice lo siguiente, conectores lógicos. Los escritores de la generación 27 se caracterizaron por el uso de técnicas vanguardistas. Emplearon el verso libre. Punto. Consideraron esos escritores de la 27 como modelos a los autores del siglo de oro. Revaloraron la tradición española. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el texto habla de la generación 27, están mirando, y habla de que hicieron uso de técnicas vanguardistas. Además, no es equivalencia, emplearon el verso libre. Entonces, acá debe entrar un conector copulativo. Y miro las alternativas y copulativo es este también. Vamos a ver. Y acá dice, consideraron como modelos a lo del siglo de oro. Entonces, acá entra otro copulativo. Y lo del siglo de oro es el siglo de oro español, por lo tanto aquí entra un conector de equivalencia. Mirado eso, aquí entra un conector de equivalencia, la clave es esta. Si usted la lee, la C va a tener sentido. No había que saber, simplemente es la coherencia que se devuelve al texto. Los escritores de la generación 27 se caracterizaron por el uso de técnicas vanguardistas. También emplearon el verso libre. Inclusive consideraron como modelos al autor del siglo de oro. En otras palabras, ahí hay equivalencia, revaloraron la tradición española. ¿Por qué? Porque el siglo de oro es el siglo de oro español. Muy bien. 36, información eliminada. Aquí había que armar un texto con 4 de las 5 ideas presentadas, con 4 enunciados de los 5 que nos ofrece. Si yo voy muy simple, leo todas, dice el agua cubre casi el 70% de la superficie del planeta. 2. El agua está sometida a un ciclo de evaporación y precipitaciones que la redistribuyen en la superficie del planeta. 4. En los continentes el agua chorrea y se infiltra en el suelo o bien se evapora de nuevo.
El balance hidrológico del agua es totalmente estable. Los desajustes efectuados por el hombre podrían trastocar el equilibrio del agua. Si yo pongo como tema el agua, no voy a encontrar una solución porque las 5 hablan del agua. Entonces debería ir a algo más particular y habla en la 1 de su extensión. ¿Están mirando? En la 2 habla de su redistribución. ¿Están mirando? Del agua. En la 3, redistribución, porque dice chorrea, infiltra en el suelo, sobreprona, entonces se redistribuye. Acá habla también redistribución. La 4, el balance hidrológico, se redistribuye, y la 5 también. Entonces el tema es la redistribución del agua en el planeta. ¿Cuál se elimina? La 1, por irrelevancia. ¿Están mirando? ¿Correcto? Ya está. Pregunta 37, plan de redacción. Había que ordenar en función del título y la información presentada en los enunciados. Leo, el bien y el mal. Tanto el bien como el mal, desde luego, están presentes desde las reflexiones sobre Dios. 2, pregunta final. ¿Puede esta divinidad, Dios, haber instituido el sufrimiento para la estirpe humana? 3, la vida humana no solo contiene el bien, sino que está inundada por el mal. 4, ¿puede ser Dios en ese sentido responsable del mal? 5, ¿tiene sentido pensar que una divinidad benevolente haya creado un mundo transido de angustia? Ya está. Acá hay muchos indicios. 1, quizá evidente para unos, quizá muy evidente, es la 2 que habla de pregunta final en este contexto. Y esta 2 debería ser la última. ¿Hay alguna? Sí, hay una acá. Candidata para ser la clave. Si ya tengo eso, busco otro indicio. ¿Será posible que la 3 sea introducción? Y por lo tanto, porque eso está acá en la A, y por lo tanto ser la clave, sí lo es. Y vamos a ver la alternativa, a ver si el texto recobró coherencia, el bien y el mal. La vida humana no solo contiene el bien, sino que está inundada por el mal. Tanto el bien como el mal, desde luego, están presentes desde las reflexiones sobre Dios. ¿Puede ser Dios en ese sentido responsable del mal? ¿Ves? Ahí está. Bien, ¿eh? ¿Tiene sentido pensar que una divinidad benevolente haya creado un mundo transido de angustia? Pregunta final. ¿Puede esta divinidad haber instituido el sufrimiento por la especie humana? Excelente, ya está. Inclusión de información. Me dan otra vez 5 enunciados donde yo debo deducir qué idea va en el espacio faltante. Leamos. Hay que ponerle tema. El término monarquía proviene de las voces griegas monos y argeín. No se preocupe, lo que el texto dice. Ahora, si usted sabía que era arquia, vale también, pero en el texto yo no corrijo nada. El término monarquía proviene de las voces griegas monos y argeín. 2, vacío. 3, a ese único gobernante se le denomina monarca o rey. 4, no obstante, las denominaciones para este cargo varían según la tradición oral y la estructura jurídica de cada gobierno. 5, asimismo, el poder del rey puede identificarse o no con la soberanía, ser absoluto o estar limitado. ¿De qué están hablando aquí? Aquí están hablando del origen etimológico, del origen y las características de la palabra monarquía. Y acá hay un referente, se llama anáfora, que es básico, dice a ese único gobernante. Entonces acá en la oración que falta, en el enunciado que falta, debe referirse a un único gobernante, y eso está en la B. A ese único gobernante se lo denomina monarca rey. Perdón, el término monarquía proviene de las voces griegas monos y argeín. Su traducción literal sería gobierno uno solo. A ese único gobernante, excelente, se acabó. Pregunta 39, definiciones. Acomodarse por bondad al gusto y voluntad de otro. O sea, yo me acomodo, soy sujeto dependiente de lo que otro hace, dice, por gusto, por bondad, ¿no es cierto? Por gusto, porque quiero hacerlo. Eso se llama condescender. Y generalmente somos condescendientes con personas débiles o con personas que queremos mucho, ¿cierto? Eres muy condescendiente. No, consentir es aceptar capricho de los demás. Antonimia contextual. El contexto determina el sentido de la palabra. Porque si yo tengo efervescencia fuera del texto, efervescencia es, por ejemplo, cuando sale el gas de una gaseosa.
Pero aquí está en otro contexto, resolvió sus problemas personales con efervescencia. ¿Con qué? Con agitación. Agitación. ¿Está mirando? Lo contrario, antónimo debe ser calma. ¿Cuál es calma? Tranquilidad. Y si yo reemplazo en el texto, le va a dar sentido, un sentido totalmente contrario. Comprensión de lectura, texto 1. Dice, debido a muchos factores, a lo largo de la historia, ha habido muchas maneras de clasificar la ciencia. Una de esas variables considera que los conocimientos científicos no han sido los mismos de siempre, sino que progresivamente han ido surgiendo o desapareciendo en la medida en que el ser humano en su práctica de investigación científica va descubriendo nuevos fenómenos, hechos y regularidades, y así se especializan cada vez más. Principalmente se puede clasificar la ciencia teniendo en cuenta dos criterios, según su objeto de estudio y según la función que realiza. Si yo subrayo, por ejemplo, hasta acá analizo de qué hablan. Hablan de las diversas maneras de clasificar la ciencia. Es una posibilidad que el SLEX. Y una de esas variables, de diversas maneras, es considerar que los conocimientos no son los mismos, no han sido los mismos, han ido surgiendo, desapareciendo, porque han habido investigaciones, nuevos descubrimientos, nuevos fenómenos, y luego eso principalmente se puede clasificar otra vez a las ciencias, teniendo en cuenta los criterios. Entonces el texto que habla de la clasificación de las ciencias. ¿Está mirando? Y le preguntan el tema central. Por favor, eso antiguamente se llamaba título, hoy día se llama tema central, es una expresión, un enunciado nominal, simplemente nombra y es generalizante. Aquí, si yo había puesto clasificación de las ciencias, acá está la de criterios para clasificar la ciencia. ¿Se acabó? Otro texto, dice el otro texto, usted lo ha leído, dice: los conceptos teóricos son constructos que sobrepasan la experiencia y por lo tanto hacen posible la explicación de la misma. Un concepto teórico es un grupo de conveniencias y ventajas en el que se aúna un cierto número de cosas de tal manera que nos permiten referirnos a ellas como un todo. Por ejemplo, los conceptos de velocidad y rapidez permiten dar una caracterización adecuada a la palabra movimiento. Cuando se requiere una introducción formal de esos conceptos científicos, se hace necesario introducir definiciones como recurso primigenio para el establecimiento de alguna regla que permita atribuir significados desde lo cualitativo, comparativo y hasta lo cuantitativo. Además, las definiciones sirven para eliminar la ambigüedad y vaguedad de los conceptos. Al inicio habla de conceptos teóricos, pensemos que es el tema, conceptos teóricos, hasta ahí estamos bien. Pero luego dice, cuando quiero usar esos conceptos teóricos, quiero darles formalidad, utilizo ¿qué cosa? Definiciones. Para que ese concepto sea más preciso. Entonces quiere decir que los conceptos tienen la función de explicar, ¿sí?, la experiencia, las definiciones también. Y luego en la parte final, en el medio hacia adelante, habla de definiciones que permiten, y dice, además las definiciones, permiten o sirven para eliminar la ambigüedad y vaguedad de los conceptos. Entonces el texto habla de que los conceptos y las teorías hacen posible la explicación de las experiencias. Y acá te preguntan, elija la idea que presenta la idea principal del texto. El tema abarca todo el texto, pero es nominal, no afirma ni niega, en cambio la idea principal sí. Pero en este caso me parece que en la clave debería estar conceptos y definiciones. Las dos. Siempre aplica. Y eso te preguntan, la idea principal llega a saber, los conceptos y las definiciones se complementan para explicar el entorno. ¿Cuál es el entorno? Las experiencias. ¿La vieron? Listo. Si usted nos sigue en TikTok, nosotros hemos hecho esta pregunta 43. Revísela, está. Toda repetición es simple casualidad. Dice la 43. Nosotros siempre proponemos que el alumno debería darse cuenta del contexto y deducir los conectores antes de ver alternativas. Cada cual tiene su estilo, su método y no lo vamos a discutir. La hambruna sigue asolando, sigue destruyendo
Somalia. La sequía no permite cultivar alimentos. Es imprescindible el apoyo internacional, muchos logren sobrevivir. El contexto aquí es que Somalia está en mala situación porque no tiene que comer. Entonces mire, hay hambruna y la causa es la sequía. Esa es la consecuencia y esa es la causa. Y entonces si acá hay consecuencia causa, este conector es conector causal. Y causal tengo aquí el yaque y causal tengo el pues y ya no tengo más. En segundo, hay que apoyar internacionalmente. Esa es una consecuencia, quiere decir que acaba un conector consecutivo y consecutivo solamente es este. Y el último es de finalidad y es para que lo completa y es correcto. La hambruna sigue asolando en Somalia, pues la sequía no permite cultivar alimentos. Por ello, es imprescindible el apoyo internacional para que, a fin de que, muchos logren sobrevivir. Analogías, y se terminó verbal, 44, policía, comisaría. Entiendo yo que en este contexto me conviene policía no como institución, sino como agente. Y digo fácilmente, el policía está en la comisaría. Si usted sabe esto es ser lugar. El bailarín en el escenario sí, el maratonista en la pista sí, el vigilante en la torre sí, el vendedor en la tienda sí y el ingeniero en la mina sí. Parecen todas, regreso. El policía está en un local llamado comisaría. La intención de la relación, esta no va a ser porque esto es un local, sino es una parte, esto no es un local, esto tampoco es una parte, esto sí es un local y esta no. Además que el ingeniero no siempre está en la mina, depende de qué ingeniero. Y es esta, el policía está en la comisaría como el vendedor en la tienda. Última. Si alguien se da cuenta, esto es efecto causa. ¿Por qué? Porque debería haber un deterioro de alguna cosa en el objeto para que se pueda restaurar. La casona colonial está deteriorada, necesario resolverla. Entonces, el restaurar es una consecuencia de que haya deterioro. El tratar consecuencia de que haya enfermedad, aparentemente. Remediar, no, aparentemente, no. Listo. ¿Qué voy? El restaurar, ¿qué hace? Vuelve a su estado original al objeto. En cambio, cuando se habla de la enfermedad, ella ahí no es tratar, sino curar para que vuelva a la normalidad. Y sí es cierto, se debe restaurar un deterioro y se debe enmendar un defecto entendido como error. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Nos vemos en YouTube y en TikTok. Los domingos estamos haciendo clase en vivo en TikTok de 8 a 10 de la noche. Cuando quiera, escúchenos y siga aprendiendo. Gracias a todos.